Continuamos en AFK 2019 después del debut de la columna de deportes a cargo de Damián Castriote y Leonardo Grasso. Es el momento, tal como la cortina musical lo indica, de hablar de noticias nuevamente, pero de noticias latinoamericanas. Ahora nos enfocamos en la región. Para eso lo tenemos, como siempre, como todos los viernes, a nuestro querido Sergio Hernán El Gurka Alarcón. Sergio, bienvenido de nuevo. Muy buenas tardes, muchachos, ¿cómo andan? Bien. Aquí ya por suerte hemos superado todos los problemas de cable, estamos más, ahora nos reímos un poco con los deportes, estamos un poco más relajados. ¿Vos cómo estás? ¿Me escuchan claro? Te escuchamos perfecto. ¿Vos cómo estás ahí? ¿Complicado? Yo los escucho muy bien también. Bueno, bien, perfecto. ¿Por dónde querés arrancar? ¿Por qué país querés arrancar? ¿Te parece Brasil? Así no lo volvemos loco acá al señor Leonardo Daniel. No, por Venezuela. ¿Venezuela, Ecuador? ¿Cuántos países tenemos? No, mentira, estoy jodiendo. Ah, me está cargando. Me está cargando. Vamos con Brasil, sale el vuelo. Qué lindo, qué lindo el jet. Y llegamos nomás. Brasil, Sul, decilo vos. Brasil, Sul. Bueno, muchachos, Brasil tenemos un montón de novedades. A ver, ¿qué pasa con Bolsonaro? Bueno, tenemos chupamedia en la Casa Blanca, chupándole las medias a Donald Trump. Esta semana tuvo una reunión en la Casa Blanca. Lo vimos. Y estuvieron de ahí de alguna forma como marcando agenda en la región. Claro. Así que es importante esto tenerlo en cuenta porque hay que tener bien en claro que Brasil es una de las potencias en la región. Y que sea como el mejor alumno de Donald Trump en la región es complicado para todos. Porque va marcando también el giro económico en la región. Por ejemplo, hay algunos acuerdos que se han hecho entre Brasil y los Estados Unidos, en donde Bolsonaro se dio la posibilidad de poner una base militar en Brasil, y es algo que le está de alguna forma generando algunos problemas en Brasil, porque hay una parte de las Fuerzas Armadas que no está de acuerdo con esto. Así que esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque Bolsonaro en las últimas semanas ha perdido muchísimo apoyo, no solamente de los militares, sino también hay una parte del electorado que lo eligió, lo está empezando a mirar de forma desconfiada, no solamente por estos acuerdos que hace de forma con los Estados Unidos, sino también tiene que ver con que la recesión por la cual está sufriendo Brasil, el poco claro que está el rumbo económico, y después con algunas denuncias de corrupción que se lo ve al hijo como protagonista. A Flavio Bolsonaro. Exactamente, son algunas de las cuestiones que ha aumentado la imagen negativa del presidente Bolsonaro. Y porque todo tiene que ver con todo, ligado a esto, a la imagen negativa que ha aumentado de Bolsonaro, se ha como reabierto lo que es el lavallato, con la detención de Temer. Claro. ¿Se entiende? ¿Por qué? Hay una movida judicial que se está iniciando porque ven que el entramado que se ha armado en estos últimos años es complicado y está dejando mal parada la justicia. Por lo tanto, se aprovechó este momento ¿creen que esto de tener a Temer va a ocupar espacio en los medios para quitarle importancia a la caída de la imagen del presidente Bolsonaro? Y a su vez el Poder Judicial empieza a mostrarse como que no tiene bandera política y va tras todos los que cometan algún acto de corrupción. Claro, así como te meten a Lula, te meten a Temer. Exactamente. Pero acá hay que hacer una salvedad, porque hay una letra chiquita que no se conoce todavía, que se está esperando para ver si se puede en algún momento visualizar cuáles fueron los arreglos de los empresarios arrepentidos. Claro, mirá vos. Porque se ha hablado de que han
estipulados muy altas para que la pena sea más pequeña, ¿sí? Y entonces, llegado el momento, cuando se haga la evaluación, el balance de todo el Lavallato, lo que algunos críticos, investigadores y periodistas están diciendo, que me parece que todo este Lavallato apunta al deterioro político, porque el deterioro empresarial no hace más que pagar por su libertad, mientras que la política pierde credibilidad y peso en lo que es Brasil. Sí, absolutamente de acuerdo. Lamentablemente le esperan a Brasil unos años muy complejos con la gestión de Bolsonaro, porque pensemos, todavía no se cumplieron ni 5 meses, o sea, no llegó ni a medio año de gestión Jair Bolsonaro, que ya se encuentra con una situación judicial muy compleja por investigaciones que tienen mucho basamento, que hay mucho comprobado. Y además sí, hay muchísimas pruebas que vinculan directamente a Bolsonaro con los actos de corrupción como líder, claro, y con de esa banda de delincuentes. Y con el asesinato de Mariel Franco, entre otros. Exactamente, porque hay demasiados vínculos, como por ejemplo, voy a dar un ejemplo para que se entienda y se pueda reflexionar de cómo de alguna forma Bolsonaro estuvo coaccionando en todos ese tipo de crímenes. Por ejemplo, a ver, uno de los policías detenidos por el asesinato de Franco era el suegro del hijo de Bolsonaro. Qué matufia, ¿no? Después estaban, en algún momento fueron hospedados en la misma casa, tanto Bolsonaro, en este caso, como uno de estos policías detenidos por el asesinato. Claro. Sí, a ver, yo me imagino. Pero la justicia en este caso dijo que es pura coincidencia, que no tiene nada que ver con el asesinato de Franco. Claro, habrán dicho que era por un cumpleaños. Dijo que es pura coincidencia, que no hace la causa, que no lo vincula directamente. Claro, tal cual. Qué raro, ¿no? Y qué raro seguramente estuvo ahí el juez Sergio Moro, flamante ministro de Justicia, ¿no? Que dijo que no iba a participar que no iba a ser candidato a nada, que no quería ser funcionario del Poder Ejecutivo, y miren ustedes, ahí está, seguramente armando muchas de estas causas para dejar bien parado al presidente. No solo que han armado, sino también que se empiezan a ver los negociados que ha tramado Moro. ¿Se acuerdan que el año pasado en el 2017 hablamos de que había muchas visitas de Moro a los Estados Unidos? Claro. Y ahora que él es ministro de Justicia de Brasil, ha firmado un acuerdo con la CIA para trabajar en conjunto en la región. No solo en Brasil, en la región. Sí, la base militar no es solamente para Brasil, sino tiene que ver también con Venezuela, con Argentina, Paraguay. Qué increíble. Y lo grave de esto es que el tipo de acuerdo que hace con la CIA tiene que ver con entregar responsabilidades, que es una de las cosas que también está molestando a las Fuerzas Armadas de Brasil, ¿no? Que ven que fuerzas externas empiezan a tener más presencia y poder en el territorio brasileño. Claro, porque pensemos una cosa, ¿no? Detengámonos a pensar algo por un instante. Tal vez alguien que está del otro lado piensa, pero los militares fueron los que hicieron presidente de alguna forma a Bolsonaro, son, digamos, los militares ultranacionalistas, son los que captaron muchos de ese voto que dudaba, ese voto que no sabían si volver a votar al Partido de los Trabajadores o elegir una nueva opción. Digamos, ahí se impuso la iglesia y los militares. Entonces, uno dice, pero qué raro que los militares ahora estén criticando medidas de Temer, porque claro, los militares de Bolsonaro, los militares son nacionalistas, entonces rechazan también toda injerencia externa, entre ellos la de Estados Unidos, en las decisiones soberanas de un país. Exactamente, eso, no hay que olvidarse de eso, que son ultranacionalistas. Más allá de que en algún momento le haya servido negociar con los Estados Unidos para lograr acceder al poder, no dejan de ser nacionalistas. Claro. Y esto es lo que hoy pone entre la espada y la pared a Bolsonaro, que, como bien decías vos, al haber asumido hasta hace tan poquito tiempo y ya tener tantas críticas
incluso desde su propio electorado, desde su propia cuna, porque tengamos en cuenta que viene de las Fuerzas Armadas Bolsonaro. Claro. Y está recibiendo crítica desde ahí. Por lo tanto, me parece que se torna un momento muy peligroso también para la democracia brasilera. Porque este tironeo puede terminar en algún momento en violencia y en problemas graves para la sociedad, ¿no? Sí, y en algún tipo de estallido social que luego tendrá, por supuesto, a las fuerzas militares intentando restablecer el orden de la manera que ya sabemos que lo hacen. Exactamente, por eso este tema hay que seguirlo de cerca porque es peligroso, es muy peligroso, porque pensemos lo siguiente, lo que sucede en Venezuela, con las bases militares que los Estados Unidos están instalando en la región, y con las revueltas que se pueden llegar a desatar en diferentes lugares de la región, puede ser un caldo de cultivo muy deseado por los Estados Unidos para poder avanzar en sus, ¿cómo podríamos llamarlo? Ocupación territorial. Tal cual. ¿Te parece Sería la excusa perfecta para invadir Venezuela, por ejemplo? Sí, es lo que venimos charlando ya desde hace algunas semanas. Vamos a tomar el avión, muy triste esto que está pasando en Brasil, y nos vamos a Ecuador. Ahora sí. Estamos en Ecuador. Estamos en Ecuador. Bueno, lamentablemente las noticias no son muy buenas. Qué raro. Porque bueno, Lenín Moreno esta semana ha decidido salirse del UNASUR, cerrarle la puerta, y el edificio que pertenecía a UNASUR lo pidió para que se lo restituyan, digamos, porque no forma parte más de UNASUR. Claro, lo quiere para el... Nomás, sí, es un edificio nomás, pero lamentablemente marca también el direccionamiento político de Lenín Moreno, ¿no? Claro, aparte edificio que tiene la famosa estatua de Néstor Kirchner. Y creo que ordenó derribarlo también, creo. También, sí, claro. Si va a pasar a ser una sede... Esto no es menos importante que las elecciones del domingo. ¿Por qué? ¿Por qué quería destacar esto de la salida del UNASUR? Porque tiene que ver con el direccionamiento político que está tomando la región. Y las elecciones de este domingo quieren de alguna forma empezar a mostrar un cambio. Pero que está complicado el tema. Sí, lo vi a Correa haciendo publicidad por la lista 5, que sería el reciclado, entre comillas, de Alianza País, lo que no quedó con Lenín Moreno, con el oficialismo actual, que reivindica las políticas del gobierno actual, del gobierno anterior, perdón, el de Rafael Correa, va por la lista 5. Exactamente. Imaginen qué complicado que está el tema en Ecuador, teniendo en cuenta que Lenín Moreno era el apuntado por Correa para sucederlo. Sí, hizo campaña hasta que ganó. Exactamente. Y que por eso es que está tan complicado el tema en Ecuador, porque estos virajes de los dirigentes políticos en Ecuador ha desconcertado mucho a la población. Claro, tal cual, me imagino. Debe ser bastante... Imagínense como si aquí hubiera ganado, por ejemplo, Daniel Scioli, es lo que todos imaginamos cuando comparamos la situación, y al día 2 de su mandato hubiera dicho, bueno, los kirchneristas son todos corruptos, Cristina tiene que estar presa, porque se robó todo. Eso dicho Daniel Scioli, ¿no? Habiendo ganado el balotaje del 2015, puede hacer campaña justamente con la expresidenta. O un Cobo, por ejemplo. Exactamente. Hay estadísticas que muestran el descreimiento de la población ecuatoriana de lo que es la dirigencia política. Toda. Y todo, hay muchos pensando en esto y estudiándolo, y ven que lo que ha sucedido con Lenín Moreno es uno de los factores más, la traición, digamos, de Lenín Moreno a ese electorado que lo apoyó y lo hizo presidente. Ven que eso es lo que está haciendo que la gente de alguna forma descrea de la política, ¿no? Claro, tal cual.
Bueno, y contame, son elecciones, lo que serían aquí las elecciones legislativas, pero además hay elecciones también para gobernadores, que allá tienen otro nombre, llaman prefectos. Exactamente. Prefectos, concejales, alcaldes. Y bueno, hay que esperar los resultados de este domingo a ver qué sucede, porque por lo menos por lo que yo estuve escuchando y sondeando un poco con respecto a las encuestas, no, digamos que no había números muy ciertos, y por eso salía de este debate el descreimiento de la gente hacia la política, porque había mucha gente que apuntaba a anular el voto. A votar en blanco. Exactamente, y eso desconcierta a los encuestadores. Por eso estaba medio complicado el tema de los números. Claro, y por a ver, esta es la fuente que yo estuve investigando, ¿no? A ver si coincidís en esto. ¿Es el escenario perfecto para que de repente aparezca un Bolsonaro ecuatoriano y todos vayan y lo corran a votar? Lamentablemente sí, porque está todo pensado y diagramado para que suceda lo que estás diciendo vos. Cuando el pueblo empieza a desconfiar, a descreer en la política, aparecen otro tipo de personajes y se alimentan de esto, ¿no? Bueno, hablaremos. Aparece un Berlusconi, como en Italia. Claro. Aparece un Donald Trump, como en Estados Unidos. Un Mauricio Macri aquí. Bueno, pero a ver, más allá de Mauricio Macri, de su pensamiento, de su ideología y de su raíz, él ya venía ya de 8 años de jefe de gobierno, ¿sí? Ya venía de la política. Claro. Tenía experiencia en la gestión y en la política. Pero es importante destacar esto porque en ese caso me parece que hay que diferenciar a Macri de estos personajes como Donald Trump, por ejemplo, que salen de un reality show a ser presidente. Es otra cosa. Mauricio Macri creo que venía ya viene ya de la política, de haber sido jefe de gobierno. Diputado. Es otra cosa. El tipo, digamos que de alguna forma cumplió con todos los requisitos para ser el presidente, ¿no? Pero lo que sucede en Ecuador es grave y hay que seguirlo de cerca porque, a ver, el escenario que se está viviendo en Ecuador puede ser un escenario muy parecido al que puede llegar a vivir Argentina, por el hecho de que la gente de alguna forma piensa que son todos iguales. El pasado eran ladrones y en el presente me muero de hambre. Y yo creo que es la construcción de un sentido común para que la gente menos se politice y deje de creer en los dirigentes políticos, ¿no? Creo que es un poco todo lo que está ocurriendo en la región, ¿no? Sí, a ver, mucho se habla de Plan Cóndor, ¿no? Con respecto a estas cosas. Y sí, me parece que todas las pistas que vamos teniendo nos conducen a eso, a un planteo de Estados Unidos nuevamente a nivel regional, con los países que históricamente fueron su patio trasero, de despolitizarlo, de vaciarlos de contenido y de poner gobiernos títeres afines a sus intereses centralistas. Sí, exactamente. La particularidad que tiene en este momento, creo, los presidentes que están siendo elegidos, a comparación de los que eran elegidos en los 90, es que estos tipos que hoy son presidentes como Piñera, Macri, Lenin Moreno, son tipos que están involucrados con muchas empresas multinacionales, que tienen acciones en bolsa, que tienen plata escondida en offshore, y esto no hay que perderlo de vista, porque creo que es un común denominador de todos estos personajes que hoy están como presidentes de la región. Porque creo que eso hace también a que Estados Unidos pueda negociar con ellos de acuerdo a sus intereses personales. Claro, tal cual. Yo creo que eso también hay que mirarlo muy de cerca porque es un común denominador en estos presidentes que estamos viendo en estas etapas. Que todos tienen cuentas offshore, tienen guita en la bolsa o en empresas empresas que laburan en toda la región. Y yo creo que esos intereses de alguna forma son afectados por las decisiones que toma Estados Unidos. Entonces ahí la negociación se vuelve más personal. Cosa que en los 90 era distinto.
Bueno, se buscaban caudillos para que traicionen a su pueblo directamente. Y siguiendo un poco con esta línea también para cerrar la columna, Sergio, quiero que me cuentes un poco de qué se trata esto que conversábamos al inicio del programa, el ProSur, este nuevo organismo que vendría a reemplazar a la UNASUR. Exactamente, bueno, por descripción de los protagonistas de esta cumbre, viene a convertirse en un foro donde van a discutir nuevas formas de negociación, nuevas formas de encontrarle soluciones a problemas de la región. A ver, lo que intenta hacer este espacio nuevo es marcar la agenda en la región, crear el suficiente poder para poder desplazar así otro tipo de arreglos comerciales en forma grupal. Destruir de alguna forma lo que construyó la UNASUR y empezar a trabajar en bloque para no me sale la palabra, pero sacar ideología a todo lo que sea no me sale la palabra. Desideologizar. Exactamente, intenta buscar eso, ¿no? Un foro para discutir. No sabemos qué, en realidad sabemos qué, pero ¿Quién es más amigo de Trump? Sí, exactamente. Yo creo que ahí se cuentan anécdotas, ¿viste? Yo tomé el té con Trump. A mí me prestó la pelota, ¿viste? No, y la foto de y a Piñera. mí me dejó abrazarlo y besarlo, ¿viste? ¿Te acordás de la foto de Piñera? Fue el año pasado, si mal no estoy, sentado con Donald Trump mostrándole una hoja A4 con la bandera de Estados Unidos y un recuadro chiquito marcando la bandera chilena. Sí, tristísimo, tristísimo. Digamos la bandera de Texas, de un estado. No, es igual que la de... Era la bandera de Estados Unidos. La bandera de Estados Unidos. Y tenía un recuadro en el medio, justo en la parte donde se unen las franjas y la última estrella que formaba la bandera de Chile. Y Piñera contento, orgulloso mostrando eso. Pero, a ver, este orgullo no es inventado ni que nosotros estamos fabulando. Él se siente orgulloso de ser amigo de Donald Trump. Y es considerado el mejor alumno de Donald Trump en la región. Es el que mejor hace los deberes. Convengamos, y esto vale la pena aclararlo, que Chile, al igual que por ahí Colombia, es un país en el cual no hay tradición prácticamente de gobiernos populares, gobiernos, por así decirlo, de centro o de izquierda, que hayan llevado adelante reivindicaciones sociales. O sea, en Chile me tengo que remontar a Allende hace 45 años. Y que lo cagaron a tiro. Y que sí, así terminó, pobre. Y en Colombia, la verdad, no recuerdo tampoco. De hecho, bueno, se había generado mucha expectativa con Gustavo Petro, actual senador, que estuvo muy cerca de ganar la elección a Iván Duque, un senador plenamente de centro izquierda o de izquierda, algo que era histórico para el país. Es mucho más, a lo que voy con esto es lógico que Piñera sea el mejor alumno porque es mucho más sumisa a la sociedad chilena. Sí, tiene que ver esto con también el tiempo que estuvo Pinochet en el poder manejando y de alguna forma cambiándole el bocho a todos los chilenos. Tanto así que hoy en día todavía hay gente que reivindica a Pinochet. Y yo creo que esto que vive Chile tiene que ver con eso, ¿no? Tal cual. Bueno, Sergio, seguiremos la semana que viene nuevamente hablando sobre la región, ya con los resultados de las elecciones seccionales de Ecuador y bueno, con todo lo que vaya surgiendo a raíz de esta primera reunión del ProSur. Exactamente. Muchachos, muy buenas noches y esperemos que esta semana podamos escuchar algunas buenas noticias en la región para así el viernes que viene poder traerles buenas noticias a la región. Ojalá. Está difícil. Vamos rápidamente, señor director Leonardo Daniel Grasso, a una tanda y enseguida volvemos con más AFK 2019. Ultimate quiere decir Hermandad Deportiva al máximo nivel de competencia.